Este subgrupo de jóvenes adolescentes particularmente vulnerables, que se encuentra por toda Europa, presenta un perfil muy distinto al de los adultos con problemas de dependencia. En París, en el centro de urgencias Olivier Fan, dirige una consulta a la que se dedica por completo. En la consulta recibimos a jóvenes consumidores, a adolescentes y a padres porque presentan conductas adictivas principalmente al cannabis, al alcohol, al tabaco y a los videojuegos. Los padres no nos habíamos dado cuenta de que fumaba cannabis. De hecho, fue una persona que estaba en el colegio la que nos avisó. Se encerraba mucho en sí mismo. Ya no veía a nadie, se aislaba en su cuarto y ya no le interesaba nada. Los padres suelen darse cuenta con el descenso del rendimiento escolar, probablemente provocado por el cannabis o el alcohol. Y ese suele ser el motivo para la primera consulta. La segunda suele ser el ambiente familiar, el no respetar las normas, la impresión de que nadie puede tratar con el adolescente. Las encuestas muestran que las dificultades escolares, los problemas familiares y el consumo de cannabis están relacionados. Saber en qué sentido se establece este vínculo es mucho más complicado, pero hay un vínculo evidente. Es la situación del adolescente la que conduce al fuerte consumo de alcohol y cannabis. Este consumo tiene repercusiones en el plano escolar, ya que ha dejado el colegio y no tiene proyectos de futuro. Tiene repercusión en sus relaciones familiares, porque la familia se cansa de intentar hacerle abandonar el consumo, y tiene repercusiones en su entorno. Hola. ¿Pasamos? Sí. ¿Por qué viniste hace año y medio? ¿Qué pasaba en tu vida? Bueno, vine con mi madre porque me insistió en que viniera, porque me ponía nervioso y, en fin, tenía algunos problemas. Sí. Por el cannabis, y mi comportamiento había cambiado mucho. Sí. Y era molesto. Por culpa del cannabis, todo lo que me concernía ya no me concernía. Era como si me desatase violencia. Y te hacía... Y entonces todo me afectaba mucho más y me perdía en mi imaginación. Me imaginaba toda clase de cosas negativas y me volvía... ¿Sí? Un poco majara. Y luego ya no podía vivir en casa con todos si... Sí. No me controlaba. Cuando hablamos del cannabis, no nos gusta razonar en términos patológicos, sino en términos de pérdida de oportunidades para el futuro. Un adolescente que consume no desarrollará una patología a la fuerza, pero perderá una oportunidad para estudiar que hubiese podido aprovechar si no hubiese consumido. Una oportunidad para establecer relaciones que hubiese podido tener si no hubiese consumido. Para hacerse oír y, en cualquier caso, para haber tenido esa última discusión con sus padres antes de irse, si no hubiera consumido. Cuando un joven está en un contexto favorable, no hay tantos problemas. Cuando sus motivaciones tienen que ver con la convivencia, la integración en el grupo, la fiesta o relajarse, no aparecen tantos problemas. Pero si el joven tiene dificultades, las motivaciones serán distanciarse e incluso olvidar. Y dentro de esas estrategias, cerca de las estrategias de defensa, está el cannabis, que puede acentuar y acelerar las dificultades. Sufrimos el doble porque no sabemos lo que es. Nos lo han explicado, pero nunca hemos consumido y no sabemos qué es lo que puede experimentar uno mismo. Al fumar, digamos que entro en modo anestesia. Estoy anestesiado y ya está.
Está claro que los problemas de dependencia se suman y se agravan con el tiempo. Cuanto mayor sea el policonsumo, más problemática será la situación de los jóvenes. Lo hemos comprobado entre los que han empezado muy jóvenes y los que consumen grandes dosis tanto de alcohol como de cannabis. Este grupo de jóvenes es el que más nos preocupa, y no los de 16 o 17 años, que se dedican a experimentar en todos los sentidos. Fuman porros en fiestas para pasárselo bien y luego interrumpen el consumo de cannabis. La misma historia se repite en Ginebra, en la Fundación Fénix, donde hacen hincapié en un punto que comparten todos los adolescentes con graves problemas. Su consumo de cannabis solo es uno de los elementos de una situación complicada ya de por sí. Cada vez hay más jóvenes, como los adultos, que consumen múltiples sustancias, que consumen de forma abusiva cannabis, alcohol o éxtasis, y cuyo último cambio es la cantidad que consumen. Hoy en día hay jóvenes que consumen cantidades masivas en ayunas, y no solo durante una noche, para que les haga más efecto. De este tipo de consumo se deriva un nuevo riesgo inherente. Siempre hay contextos familiares mal orientados o que orientan mal al joven. El típico conflicto entre padres a lo grande y prolongado. Que esté o no casada la pareja da igual, pero las escenas que se repiten de violencia verbal o violencia física forman parte de este perfil, que es clásico. Una mala relación entre padres e hijos durante la adolescencia también es una de las señales características del perfil. No nos podemos limitar a dar una respuesta a lo del cannabis y omitir los demás elementos porque se retroalimentan. ¿Qué tipo de ayuda o tratamiento se podría proponer para este grupo que concentra todos los problemas graves vinculados al cannabis? Ofrecerles la ayuda más importante para nosotros. Lo que se está estudiando en el proyecto INCANT, la terapia familiar multidimensional que se dirige en especial a los adolescentes menores de 18 años y a sus padres o allegados. El programa INCAN tiene como objetivo evaluar en 5 países europeos los resultados de esta terapia familiar que aborda de forma más global el conjunto de problemas de estos adolescentes. En las sesiones familiares intentamos mejorar la comunicación que suele ser negativa o inexistente. El objetivo es que los miembros de la familia vuelvan a acercarse unos a otros y que se establezca de nuevo la confianza entre ellos. Si los padres consiguen recuperar la confianza de los hijos, recuperarán la autoridad paterna y podrán decirles qué es lo que pueden o no hacer. En Ginebra, la familia Boucher se ha sometido con Philippe Nielsen a la terapia familiar que prueba el programa INCAN. Fue una de las situaciones de las que me informó la justicia. Quentin, que en ese momento, si no me equivoco, tenía 15 años, estaba en la cárcel, en prisión por tráfico de cannabis. Fue un trauma. Aunque sabíamos que fumaba, como todos los jóvenes, cuando ves a la policía registrar la habitación de tu hijo, saquearla para encontrar... Al principio no habíamos pensado bien qué queríamos. Queríamos que alguien nos ayudase y después trabajar a partir de ahí porque estábamos muy angustiados. Llegamos a esto por mí, y el problema que yo veía personalmente era la familia. Como estamos divorciados desde hace más de 10 años, pensé que también tendría que ver con alguna pelea nuestra, que habría muchas cosas que arreglar y al final fue cierto, él solo era una de tantas. No he podido dejarlo del todo. Sigo fumando, pero digamos que he conseguido algo positivo. Por ejemplo, si tengo que ir a trabajar ya no fumo, mientras que antes, por ejemplo, a clase iba colocado del todo. Durante la terapia con Philippe Nielsen, aprendimos de verdad a establecer unos límites y unas normas y de la misma forma a posicionarnos en relación a ellos. A ampliar miras, no para imponer nuestra autoridad, sino para hablar. Para mí este ha sido el mayor beneficio y el segundo mayor beneficio, bueno,
Es increíble, pero sobre todo es el poder ver a mi exmarido con la familia, que seguimos siendo los padres de nuestros hijos y que, de verdad, gracias a esta terapia, puedo decir, padres de nuestros hijos en este momento, y creo que eso no tiene precio. Creo que con este programa INCAN, que comprueba la eficacia de una forma de terapia familiar y también extrafamiliar en suelo europeo, podemos alentar a los jóvenes de hoy en día que tienen estos problemas. No se trata de condenar el uso de las drogas como tales, sino de evitar el consumo abusivo desde edades muy tempranas. Creo que deberíamos centrarnos en estos aspectos para reducir los riesgos e intervenir rápida y eficazmente cuando surjan los problemas. Por fin estamos formando a los adultos del primer frente, que son los padres, educadores y profesores, para sensibilizarlos y que puedan detectar no ya un consumo problemático de cannabis, sino cualquier malestar que sea momentáneo y pueda prolongarse y que puedan intervenir de forma puntual y precisa. Creo que esta es la auténtica prioridad. La buena noticia es que hace 5 años, el 6,1% de los jóvenes europeos de 16 años consumía cannabis de forma habitual. Hoy en día, solo son el 3,4%. Si viajamos, ¿cuál es la amplitud del problema de la salud pública con el cannabis a escala europea? ¿En qué medidas es posible que se pongan de acuerdo los países europeos? En París, sigue la polémica. Destacamos las respuestas que pueden aportar los científicos sobre el tema. Es la fuente perfecta de conflictos, porque el cannabis tiene de todo. Es a la vez una sustancia que proporciona placer, que modifica un poco los estados de conciencia, que puede resultar peligrosa al volante, el alcohol, la potencia. No crea prácticamente dependencia alguna a la mayoría. Pero incluso para algunos puede crear una dependencia psíquica que no se sabe si en realidad se debe al cannabis por sí solo o al hecho de que los individuos han tomado alcohol o lo fumaban con tabaco, con que no hay nada resuelto. Si el cannabis puede desencadenar problemas de psicosis, todas las respuestas apuntan a que sí, tal vez. Pero si ese es el caso, nunca tendrá un efecto demasiado importante. En realidad será a lo que todo el mundo podrá llegar sabiendo que se ha arriesgado. Correrá el riesgo de ser lo contrario de los precedentes y también el de no equivocarse. El estado del conocimiento del cannabis documenta riesgos objetivos. Se trata de dos principalmente. El primero es el problema del cáncer, que está vinculado a todas las sustancias que se consumen por combustión. En Francia, los fumadores habituales representan el 26,5% de la población. Los consumidores regulares de cannabis, el 2,3%. Hace poco documentamos que la tasa de mortalidad en carretera vinculada al uso del cannabis es de alrededor de 200 víctimas al año. De entre los 4.620 accidentes mortales de este año, se considera que el alcohol ha sido responsable de 1.300 y el cannabis de unos 200. En Francia, los mayores enemigos de la salud pública son el alcohol y el tabaco. En términos de gasto social y mortalidad asociada al consumo de estas sustancias en grandes dosis, no tiene comparación con el cannabis. En el Observatorio Europeo se destacan las opiniones constantes que al cabo del tiempo van dejando los comités de expertos de distintos países, prueba de que desde el punto de vista de la salud pública existe un buen consenso. Los gobiernos de muchos países, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y en Europa, Suiza, Inglaterra, Francia, han intentado entender cuáles son los verdaderos peligros del cannabis y cuál es la mejor respuesta frente a él. Hemos extraído 3 puntos que hemos encontrado en todos estos estudios. Primero, el cannabis no es un producto inocuo. Queda claro en todos los estudios que no se trata de agua y que hay riesgos asociados a su consumo.
No obstante, el segundo punto estipula que los peligros han sido exagerados y sobrevalorados por la forma bajo la cual el cannabis se presenta al público y la manera en que su uso está regulado por las leyes. El tercer punto es más bien una recomendación que encontramos en todos estos estudios. En lugar de sanciones penales, la mejor forma de responder al uso ilícito del cannabis sería aplicar soluciones alternativas como, por ejemplo, multas, tratamiento y asistencia si es necesario, o sanciones administrativas. Desde hace casi un siglo, cada vez que algún gobierno le ha preguntado a su comité científico acerca de la situación del cannabis, sus conclusiones han sido similares. ¿Por qué los países europeos no se basan en los datos que sean iguales para armonizar sus políticas? Llegamos todo lo lejos que podemos, pero supongo que con esta pregunta me está preguntando hasta qué punto influimos en las políticas, y si ese fuera el caso, tiene que saber que ese no es nuestro papel. Proporcionamos información y análisis a los políticos, y es a ellos a quienes compete tomar las decisiones. Hay muchas diferencias, pero creo que todas se desprenden del hecho de que la legislación internacional impone, con ciertas reservas, la obligación de considerar la posesión de cannabis como delito. Y como hablamos del cannabis en términos modernos de política y salud pública, no hay que olvidar que la idea de justicia penal sigue presente. Cada país intenta encontrar un equilibrio entre la dimensión penal y la dimensión de la salud pública. La controversia que existe en torno al cannabis, o más bien la diferencia de enfoque, nos puede hacer pasar una noche en comisaría en ciertos países, mientras que en otros podemos comprarlo libremente. Sigue siendo una realidad que creo que va a seguir generando debate. De hecho, las preguntas acerca de la salud pública que ha propiciado la generalización del consumo de cannabis se parecen mucho a las que suscita el consumo masivo de drogas legales. Al final, nos llevan a adoptar una actitud ambigua a este respecto. No hay ninguna política europea comunitaria para el alcohol. La edad legal varía, quién puede comprar, beber, dónde se puede beber. Tampoco hay política europea comunitaria en materia de tabaco, sobre la edad legal, ni que determine los lugares donde se puede fumar o no. El cannabis es diferente porque es una droga ilegal, cuyo mercado está regulado, pero a menudo citamos las tres sustancias juntas para compararlas, y así comparamos las políticas que las atañen. Si no hay ninguna política europea comunitaria sobre estos temas, ¿por qué iba a haber una para el cannabis?